Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva de este lunes 12 de septiembre de 2016. Saludamos en primer lugar a la invitada, Hanna Rodríguez Hertz, que vuelve. Buen día, Hanna. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y sigo con los estables. Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días a todos. Leonardo Costa. Buen día, ¿qué tal? Y Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Muy rico el mate de Gonzalo. Hoy el mate es de Gonzalo. Otras veces vienen otros mates, ¿no? Sí. Sí, hay una especie de... Un lunes cada uno, por lo visto. Vamos rotando las marcas, las bombillas comunistas, la bombilla blanca, la colorada, un poquito. ¿Pero siempre es uno el mate? Sí. Ahora estoy tratando de sacar cuentas. O hay veces que tenemos dos o tres. No, A veces tenemos hace dos. dos lunes hubo dos. Pero lo lindo del mate es compartirlo, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos conmemoró ayer el 15º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Lo hizo con actos descritos como sobrios y emotivos, en honor a las víctimas de lo que fueron los peores ataques terroristas ocurridos en su territorio y que, de hecho, cambiaron el mundo para siempre. Casi 3.000 personas murieron en aquella oportunidad cuando atacantes suicidas de Al Qaeda secuestraron 4 aviones de línea. 2 de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono en Washington y el cuarto terminó cayendo sobre un campo en Pensilvania luego de enfrentamientos a bordo entre los pasajeros y los terroristas. Ayer el presidente Barack Obama asistió a la ceremonia que tuvo lugar en el Pentágono y allí instó a abrazar la diversidad de Estados Unidos, en lo que fue interpretado como una crítica a la política migratoria que impulsa el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Groups like Al-Qaeda, like ISIL, know that we will Grupos never como Al Qaeda o el Estado Islámico saben que nunca van a poder vencer a una nación tan grande y fuerte como Estados Unidos, decía Obama. Entonces, agregaba, tratan de aterrorizarnos con la esperanza de infundir tanto miedo para que empecemos a enfrentarnos entre nosotros y cambiemos nuestra forma de ser y de vivir. Por eso es importante que hoy reafirmemos nuestro carácter de nación creada a partir de personas provenientes de cada esquina del mundo. that we reaffirm our character as a nation, a people drawn from every corner of the world. ¿Quién empieza, Gonzalo? ¿Vamos contigo? Sí, esta jornada, como por suerte todos los años, es un recordatorio a uno de los atentados, por lo menos de la época más reciente, que más nos chocó. Yo recuerdo hace un año en la mesa cuando hablamos al respecto, pero sin la campaña electoral, que me parece que es el condimento extra que le pone este año, recordábamos en dónde estábamos ese día o en el momento que nos enteramos. Yo estaba en el liceo y en uno de los recreos me acuerdo que alguien dijo: se cayeron las gemelas. ¿Qué fue eso? Y habían algunos que teníamos claro, otros no tanto, y ahí salimos corriendo a uno de los televisores que habían prendido en una de las ascripciones y vimos todo eso cuando todavía alguna de las torres estaba en pie. Eso es algo que marcó muchísimo el accionar de Estados Unidos, ni que hablar, y su política exterior, pero que nos marcó a varios de la forma de relacionamiento de Occidente con el Medio Oriente y todo lo que está sucediendo habitualmente. Yo, como primera intervención, quería destacar una cosa que diferencia el discurso de Obama y, a mi entender, de los demócratas del de Trump, y digo Trump, no los republicanos, sino Trump específicamente, cuando habla de que nuestra herencia de retazos es una fortaleza, no una debilidad. Eso habla de la multiculturalidad de Estados Unidos, de cómo día a día existen distintas culturas, distintas religiones, gente de todos los países. Realmente es una ciudadanía que ha crecido de todas partes del mundo, y que justamente lo que destacaba el presidente Obama es lo que le da riqueza como nación. Y después, tanto Trump como Obama coincidieron en un pasaje que hablaba de que el enemigo no es que busque destruir a Estados Unidos, sino que busca destruir un modo de vida y la forma en la que vivimos. Y ahí lo dijeron los dos. Lo dijo tanto Obama por un lado como Trump por el otro. Y yo creo que es la realidad. Pongo comillas, enemigo que está teniendo Estados Unidos, es un enemigo de una forma de vivir y no pretende
me parece, destruir o poner una bomba para que no exista más los Estados Unidos, sino para que cambien la forma de ser y cambien la forma de vivir. El viernes el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llamó a repetir miles de veces los atentados del 11 de septiembre que, según sostuvo, fueron el resultado de los crímenes de Estados Unidos en los países musulmanes. Yo creo que el 11 de septiembre del 2001 fue un momento que marcó un antes y un después, sin duda, y que no solo destruyó vidas humanas, 3.000 se habla, sino que yo creo que hizo justamente un cambio para siempre en la modalidad que teníamos de vivir en Occidente. La ley patriota, como resultado de este acontecimiento, vino a cambiar las reglas de juego del Estado de Derecho, y quizás fue la mayor destrucción, más allá de las vidas humanas y de las Torres Gemelas y de un entorno y de una forma, como decía Gonzalo recién, de vida, fue la mayor destrucción que tuvo este accidente, o mejor dicho, este incidente terrorista sobre Occidente. A partir de ahí cambiaron las leyes antiterroristas, a partir de ahí cambiaron las leyes que hacían a la intimidad, al secreto, a las escuchas, a la vigilancia electrónica, etcétera, etcétera. Que naturalmente en algunas de las cosas en ese momento fueron aceptadas por todo el mundo, Naciones Unidas con una resolución que fue la que dio origen al delito de acto de naturaleza terrorista y financiamiento del terrorismo, pero eso naturalmente cambió un montón de legislaciones que hoy por hoy son utilizadas no solo con el objetivo de combatir el terrorismo, sino lamentablemente con otros objetivos que tienen que ver mucho menos que esto, que es, bueno, en algunos casos razonable, como el combate a los delitos del narcotráfico, pero también a veces poco razonable, como es el combate a la propia evasión fiscal. Esto es el inicio de un nuevo tiempo para peor que dio... ¿Es un triunfo de Al-Qaeda? Yo creo que en el fondo es un triunfo de Al-Qaeda que fue mucho más fuerte que el triunfo que tuvo, entre comillas, y con todo respeto hacia las vidas humanas y hacia las familias que puedan ser víctimas de cualquier acto terrorista. Es el principal triunfo que tuvo, a mi juicio. Bien, yo tengo la verdad una sensación de dualidad, ¿no? Para mí el 11 de septiembre sigue siendo la caída de Allende, no las Torres Gemelas. Lo digo con toda franqueza y con todo respeto hacia las Torres Gemelas y la gente que murió allí. Estamos recordando yo sé. en particular, porque esta vez se cumplieron 15 años y existe como una costumbre de pero que además, cuando ocurren estas fechas, estos aniversarios redondos, digamos que la conmemoración adquiere características particulares. Obviamente al mismo tiempo se estaba cumpliendo un año más. Yo comparto el enfoque, explico desde dónde me paro, porque es la sensación en la que yo trabajaba en la República, hicimos toda la edición de vuelta, hicimos aquella famosa tapa con la foto del bombero negro con el bomberito en medio de Nueva York, y le pusimos Cayó Nueva York, y fue premiada internacionalmente incluso la tapa, y dedicamos el diario entero a eso porque no se podía hacer otra cosa. Como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Es así, y con claridad. Yo creo que allí, primero, condenar la barbarie, ¿no? La barbarie no tiene justificación, es barbarie, y punto. Y entonces no se puede justificar, y no hay nada de heroico ni de épico en matar miles de personas inocentes. Se haga desde un avión reactor tirando una bomba anónima sobre miles de personas, se haga con un Boeing tirándolo contra un edificio. No hay nada de heroico en eso, es deleznable. Eso es así. Y lo otro es que a mí me parece que acá hay todo un fenómeno complejo a analizar en torno a cómo se usó lo del terrorismo. Yo creo que el que triunfó fue el capitalismo salvaje a partir de la utilización del terrorismo para aplicar hasta el infinito el control y a su vez la liberación de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, desde los atentados han muerto decenas de miles de personas en los países árabes. Decenas de miles. Para nada. Al-Qaeda es el enemigo, pero resulta que Al-Qaeda es aliado de Estados Unidos, y Estados Unidos lo arma para pelear contra ISIS en Siria, en una guerra que armaron ellos también. Entonces yo lo que digo es, a esta altura, ¿qué es Al-Qaeda? ¿Quién es Al-Qaeda? ¿Quién le redacta los comunicados a Al-Qaeda y para qué sirven? Y termino con una reflexión. Leía en Le Monde Diplomatique una nota muy interesante sobre el nuevo terrorismo, ¿no? Y dice que es un terrorismo de nuevo tipo.
que el terrorismo puede ser condenable siempre, yo lo condenaba siempre, pero una herramienta de lucha política por un objetivo en general de independencia contra un ejército superior, contra objetivos militares y o civiles, pero en escala de objetivos. Esto ellos le llaman, Ramonet, la hiperrealidad del nuevo terrorismo. Y dice que no tiene límites y que además es globalizado. Entonces, es una situación realmente compleja de instalación de miedo. Entonces, condena los atentados, condena la utilización que se hace de los atentados y preocupación por este fenómeno que no es de lectura simple. Bueno, creo que el 11 de septiembre de 2001 fue una fecha, creo para todos, bastante determinante. Creo que todos los que estamos aquí y todos los que lo vivimos recordamos qué estábamos haciendo exactamente en ese momento. Es más, a mí me tocó vivirlo como en vivo, porque no en Estados Unidos, estaba en mi trabajo acá, pero me contaron que había caído una de las torres y quedamos todos en estupor. Y mientras estábamos en ese estado de estupor, dicen, cayó la otra. Y entonces fue tipo, pero el país que hizo esto vuela de la faz de la tierra. Fue una cosa realmente impactante, ¿no? Y por supuesto, condenable. Ahora, hay un video sí, estuvieron los dos momentos particularmente dramáticos. Ese, el de la caída, el derrumbe de las torres en sí mismas, pero antes había estado el otro, ¿no? La noticia de que un avión se había estrellado contra una de las torres, eso ya era absolutamente impactante, y al rato, justo cuando ya estaban empezando las transmisiones en directo, se ve venir ve el otro. al otro avión Exacto. que choca contra la segunda, ¿no? Bueno, Tremendo. déjenme, que tengo muchas cosas en esta primera parte, después viene la otra. Una cosa que que a veces en los análisis se pierde es que se analiza como si Estados Unidos no tuviera nada que ver con esto, y no es así. O sea, cuando dicen que cambió el modo, cambió la humanidad, en realidad lo que cambió fue la forma en que Estados Unidos vive las guerras. O sea, por primera vez le tocó en su territorio un ataque, pero Estados Unidos no es ajeno a eso. Hay un video, búsquenlo, hay un video que se llama We Created Al Qaeda, de Hillary, diciendo, este problema que estamos peleando lo creamos nosotros hace 20 años. Y dice concretamente, seamos cuidadosos con lo que sembramos porque nos va a tocar cosechar. Hanna campaña por Hillary. No, al contrario, porque Hillary es... o sea, ni una cosa ni la otra. Hillary es una persona que tiene una visión muy guerrera del asunto. No es una pacifista. Muy por el contrario. Lo dijo con un sentido muy concreto a eso. Y otra cosa que encontré en la red, que es una joyita, búsquenla, es una discusión del Council on Foreign Relations, que es un think tank de políticas públicas, y en el 96, con toda la inocencia del terrorismo de ese entonces, discutiendo sobre el terrorismo. Hay un corte antes de eso, una frase que a mí siempre me quedó también, que es de la época de las Torres Gemelas, de Ross Perot, que decía, ¿por qué existe el terrorismo? Y él decía, existe porque funciona. Lo quise encontrar y no lo encontré. Pero me quedó grabado eso. ¿Por qué existe? Existe porque, Ross Perot es aquel candidato independiente, exacto, que se presentó en más de una ocasión en Estados Unidos. Sí. Y pero esa frase me pareció para mirarla con detenimiento. Y en esta discusión eran muy naif algunas cosas que planteaban. Por ejemplo, uno decía que el terrorismo ya no tenía destino porque al terminar la Unión Soviética no iba a haber más terrorismo organizado. Eran todos muy, muy, muy inocentes. Sin embargo, había gente que decía, se preguntaba hacia dónde evolucionará el terrorismo, y uno de ellos decía va a evolucionar hacia el fanatismo religioso. Pero, dice, no hay que pensar que por esto no son racionales. O sea, se los ve como unos maniáticos, fanáticos, pero no hay que pensar que por esto no tienen objetivos políticos racionales. Eso es en mi primera intervención. Casi no. Yo, una reflexión que me quedaba... Tiene más apuntes, la estoy mirando acá. Sí, Hanna. No, pero vamos con Gonzalo y seguimos. Yo, una reflexión que me quedaba también enganchando con una de las intervenciones que tuvimos estos días cuando hablamos de la investigación y el tema de la inteligencia, ¿no? Habla, en algunos de los artículos internacionales que nos tocó leer, hablaban de vigilancia tentacular, de que hay una vigilancia
para prevenir este tipo de ataques. Por ejemplo, cuando lo que se llaman los lobos solitarios, que son justamente, como dice la palabra, solitario y lobo, porque actúa no en manada, sino de manera independiente, que al entender de varios es la nueva forma de terrorismo. La vigilancia tentacular, en teoría, en Estados Unidos estaría previniendo que estén sucediendo varios de estos atentados. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto varios con armas militares de gran calibre. Pero aquí va con esto. Nosotros estamos lejos de esa discusión. Nos horrorizamos con el tema del Guardián, por quién lo controla y de qué manera lo controla, pero si nosotros tuviéramos ese tipo de amenazas y atentados, ¿hasta qué punto no estaría en parte justificado este tipo de investigaciones? Entonces, me quedaba enganchado con la discusión que habíamos tenido el otro día de lo importante en pos de ceder algunas libertades individuales en pos de una mejor sociedad y del bienestar común, ¿no? ¿Tú vas por ahí, Gabriel, o no? Sí, yo breve para dejarlo, ya veo que Hanna ha recopilado un montón. Yo solamente 2 o 3 cosas más en base a lo que dije. Primero, persisten dudas. Yo no soy de las teorías conspirativas y paranoicas, nunca lo fui, ni en un sentido ni en otro, pero está muy turbio todo lo que fue. Todavía no se sabe ni cuántos muertos hubo, ni por qué la gente que había entrado a Estados Unidos, como había entrado, le dieron licencia y hicieron curso de piloto, y esta vigilancia tentacular que filma hasta cuando un pingüino saluda en el zoológico de Bantú. Eso es demasiado. No se enteró que había terroristas haciendo curso de aviación adentro de Estados Unidos. Y tampoco le llamó la atención que secuestraran 2 Boeing comerciales. Y no pudieron tirar 2 Boeing comerciales cuando se supone que hay aviones que te tiran a los 15 segundos de que intentás levantar un dedo en Times Square. Entonces, hay todo muy complejo. Hubo un atentado en el Pentágono, que tampoco, nunca se llegó ni a ver fotos del atentado en el Pentágono, ni de qué pasó, ni de dónde fue, ni de cómo quedó, ni si el avión lo tiraron o no lo tiraron o se tiró solo. Entonces, hubo un conjunto de elementos. Yo entiendo también, si tenés una cosa de su magnitud, tampoco vas a levantar todas las ventanas para que vean todo. Yo interpreto eso. Pero lo que digo que dos reflexiones finales. Primero, fue la primera vez que yo tomé una conciencia completa de la posibilidad de uniformizar el discurso, ¿no? El mundo entero estaba mirando CNN. El mundo entero, el planeta entero estaba mirando CNN durante un día. Y la visión que miles de millones de personas nos hicimos ese día fue lo que CNN se le ocurrió mostrar. Entonces, ahí después pasó el atentado a Bagdad, y era una guerra maravillosa que parecía fuegos artificiales sin muertos, no había muertos, tiraban unos cohetes tan inteligentes que no mataban a nadie. Y realmente me parece que eso fue una gran transformación, ¿no? Creo que se pusieron en juego herramientas globales enormes. Eso. Decía Hanna que Ross Perot decía que el acto terrorista tenía valor porque funcionaba. O no tenía valor, porque existe porque funcionaba. Y en realidad la propia definición de acto terrorista, que si bien es muy discutible cuál es en varios ordenamientos jurídicos, parte de la base que es todo acto que tendiente a intimidar a una población o gobierno para hacer o dejar de hacer lo que esa organización pretende. Y de alguna manera el método es lo que en definitiva define esa chantaje o esa forma de extorsión que tiene el terrorismo. Y este acto terrorista marcó un pico muy alto, ¿no? Muy alto porque una creatividad, un salvajismo inesperado por completo. Después vinieron otras variantes, ¿no? Pienso en los degollamientos. Sin duda, por ejemplo. Pero fue una cosa. Pero esto fue tremendamente impactante. Además, lo más impactante es que con pocos medios, con pocos recursos económicos se podía causar un impacto mucho más grande que de pronto guerras tradicionales o convencionales que requerían grandes ordenamientos y tecnología. Esto era simplemente se dice que no costó más de $100.000 hacer todo esto durante años de organización. O sea, claro, pero una de las claves es tener fanáticos suicidas, ¿no? Pero dispuestos a liquidarse en el mismo acto. Lo que pasa es que el propio acto terrorista hace que ese individuo pueda ser, o terceros individuos puedan pretender inmolarse por esa misma causa. Porque el odio, el fanatismo, que lamentablemente la respuesta que después dio Estados Unidos
a todos los actos terroristas no fue la mejor respuesta, porque toda la guerra posterior en Irak claramente fue una respuesta políticamente errónea que dio Estados Unidos y que dio Europa también, porque no nos olvidemos que esto se sumó el Reino Unido y España, una respuesta equivocada a un acto terrorista totalmente equivocado y que causó gran parte de lo que estamos viviendo hoy, esta nueva ola terrorista del Estado Islámico, ¿no? Yo quiero insistir en el hecho de que Estados Unidos y Europa se plantean a sí mismos como no teniendo nada que ver con el acto terrorista, y eso no es así. O sea, hay relación. No estoy diciendo que se lo merecen ni mucho menos, por favor, porque después viene la gente, o sea, no, pero o sea, no están totalmente desconectados los actos terroristas de las políticas de Estados Unidos y de Europa en Medio Oriente. Eso es una cosa. La otra cosa es que se combate el terrorismo con armas, con inteligencia, pero yo no veo tanto que se combata el terrorismo por la vía del punto más sensible del ser humano, como decía Perón, que es el bolsillo. O sea, ¿quién financia el terrorismo? Y ahí hay una noticia que nos pasaron de la producción que me parece bastante interesante, que es que en el 9 de septiembre el Congreso votó que las familias y víctimas podían demandar a Arabia Saudita y a otros países ante Estados Unidos por perjuicios. Una decisión del Congreso que no cuenta con el visto bueno del presidente Obama. Exacto, y que piensa vetar Obama. Pero por primera vez parecería que Obama no tiene apoyo para ese veto, lo cual es un quiebre delicadísimo en las relaciones, porque Arabia Saudita, o sea, al mismo tiempo que financia o financiaría estas cosas, es un aliado comercial de Estados Unidos muy importante. O sea, para mí por ahí se van a destapar ollas de grillos. Cerramos contigo, sí, Gonzalo. Todos tienen algo más para decir. Pero, sí. Un apunte corto. Estoy de acuerdo con Hanna cuando dice que la culpa también es de las potencias y que esto no es que están siendo atacados por, no sé, por un repollo que vino de la nada. No, evidentemente también, y quiero fundamentar con respecto al tema de los lobos solitarios que surgen, esto también es un tema de educación y es un tema de cómo esa persona que ya o es la primera, o es la segunda, o es la tercera generación que vive en ese país, tanto de Europa como Estados Unidos, o como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cómo la educación y cómo la sociedad lo inserta y lo hace sentir parte, y cómo el respeto a la diversidad y la valoración por la diversidad tiene que ser un valor fundamental de las distintas sociedades, y en particular, digo yo, la sociedad uruguaya, que no nos ha tocado vivir este tipo de tragedias, pero cuando vemos distintas culturas, lo tenemos que ver como algo natural, algo que tiene que ser normal y tiene que ser inclusive valorado de que hayan distintas culturas, porque eso es lo que nos termina enriqueciendo, y cómo los insertamos y cómo el tejido social se ve enriquecido y no como una amenaza. La gente que viene a ser un ciudadano más, a crecer con nosotros y a criarse con nosotros. En esa misma línea que dice Gonzalo, ayer se conoció un video que hizo Jean-Marc Serrat sobre el Mediterráneo y la necesidad de repensar el Mediterráneo en las costas con Medio Oriente y con África. Y si el mundo no aprendió del 11 de septiembre, yo diría, bueno, sí, me parece que no aprendió, porque seguimos enroscados en la misma solución a un problema que naturalmente no se le puede mirar de manera convencional.